están? Espero se encuentren muy bien el día de hoy. Bueno, yo soy Adriana Lourdes Bautista Jaime, su asesora en la Unidad Curricular Derecho Penal 1. El día de hoy pues vamos a continuar con el segundo encuentro sincrónico correspondiente pues a esa unidad curricular y vamos a observar y establecer algunos puntos de los módulos 2 y 3. En lo que respecta propiamente pues a los elementos del delito o a la teoría del delito. En las clases pasadas, pues indagamos y establecimos que el delito es un acto típicamente antijurídico, culpable e imputable a un hombre y castigado con una pena o con una sanción penal, para el caso de los adolescentes o de jurisdicción especializada. De esa conceptualización se desprenden tanto los elementos positivos como los elementos negativos del delito y pues lo que propiamente la doctrina ha llamado la teoría del delito. La teoría del delito pues es el conjunto de principios y conceptos jurídicos que se utilizan para determinar si una persona ha cometido un delito y en caso afirmativo cómo debe ser castigada. La teoría del delito se basa en la idea que cualquier acto ilegal debe ser castigado de acuerdo con la gravedad del delito cometido. Por eso es muy importante en el momento de determinar y individualizar cada elemento si todos los elementos concurren, porque si falta uno de ellos, pues lógicamente no existiría delito, no se le podría imputar ese hecho como tal, como punible a la persona que presuntamente está siendo imputada. La teoría del delito pues se compone de tres elementos principales, que es la conducta, la tipicidad y la culpabilidad. La conducta se refiere a cualquier acción o inacción que infringe la ley. La tipicidad se refiere a la relación entre la conducta y la ley, es decir, si la conducta es considerada un delito según las leyes existentes. La culpabilidad se refiere a la capacidad mental de la persona para comprender que su conducta es ilegal y su voluntad de llevar a cabo una acción. Efectivamente, pues la conducta tiene que ser exteriorizada para que pueda constituirse como una acción. Si esa conducta no es exteriorizada, pues lógicamente no habría acción y no podría en todo caso constituirse como delito. Tiene que ser esa conducta ilícita que en un primer momento fue pensada, exteriorizada para poderla configurar en todo caso como antijurídica y si es antijurídica, pues verificar si reúne los otros elementos para constituirla como delito. La tipicidad pues parte del principio de legalidad porque efectivamente toda conducta que se considera antijurídica debe estar encuadrada en un tipo penal. ¿Cuál tipo penal? Los establecidos en Venezuela, la norma sustantiva penal por excelencia, que es el Código Penal, y pues lógicamente existen leyes especiales y leyes orgánicas que también tipifican delitos o establecen tipos penales. Si esa conducta antijurídica, ese hecho de esa persona que accionó no está encuadrada en un tipo penal, pues lógicamente adolece de tipicidad, sería un caso atípico y pues lógicamente no existiría el delito. Y la culpabilidad, pues es el que lleva juicio de reproche, donde efectivamente se van a verificar si esa persona tiene la capacidad suficiente para ser reprochada penalmente sobre la base de los elementos del delito. La importancia de la teoría del delito en el sistema legal pues es variada. Sin embargo, pues es esencial para el sistema legal, ya que proporciona pues una base para determinar si una persona ha cometido un delito, como ya lo dije, y en caso afirmativo, cómo debe ser castigada. La teoría del delito pues también ayuda a garantizar que el castigo sea proporcional al delito cometido, lo que contribuye a la justicia y a la equidad en el sistema legal. Efectivamente, para que una persona pues de una vez luego de ser imputada y luego de haberse declarado penalmente responsable de la comisión de un hecho delictivo, es necesario pues que sea castigada bajo la norma en la cual cometió el hecho delictivo. Por decir, si cometió un robo agravado, pues se va a ser penado conforme al artículo 458 del Código Penal, robo agravado. No puede ser penado con una
pena o superior o inferior, sino es la que le corresponde y en todo caso al hecho como tal. Por eso tiene que ser proporcionalidad con base a la justicia y a la equidad. Justicia, recuerden, dar a cada quien lo suyo. La equidad, dando a cada quien lo suyo, pero atendiendo a las condiciones propias del ser. Ahí es donde entra pues el principio de proporcionalidad para que esa persona sea castigada por el delito que cometió y con las atenuantes o agravantes pues que en todo caso se le pudieran establecer. En conclusión, pues la teoría del delito es un concepto esencial para entender el sistema legal, como ya lo indiqué también, es necesaria para inclusive la sociedad. Igualmente, pues determina si esa persona cometió o no lo cometió y cómo lo cometió, las circunstancias que rodean ese acto como tal. La evolución histórica del delito, bueno, han habido muchas doctrinas y teorías con respecto a la evolución histórica del delito que son importantes pues establecer porque pues el delito nace como producto de acciones, como ya indiqué, una acción que es exteriorizada, que primero fue pensada y que al ser pensada se materializó en el ambiente. Sin embargo, pues durante la Edad Media, los delitos se clasificaron en delitos civiles y delitos religiosos. Los delitos religiosos como la herejía o la blasfemia se castigaban pues con la muerte en la hoguera. Los juicios eran a menudo pues injustos, se pudiera decir, y se basaban en la confesión, incluso si se obtenía bajo tortura. Es lo que hoy en día pues llamamos medios de pruebas ilícitos, obtenidos de manera ilícita, pues lógicamente una persona que está siendo torturada lógicamente, para no sufrir más, pues puede inclusive hacer confesiones que no son de totalmente verdaderas o certeras, ¿no? La ilustración y la modernidad en esa época, pues en la ilustración el delito se consideró como un problema social y se centró en la rehabilitación en lugar de la venganza. En la modernidad se desarrollaron sistemas de juicio justo y pues un poco más sofisticados, ¿no? Basados en la presunción de inocencia. Se hicieron pues esfuerzos para reformar el sistema penitenciario y reducir pues la frecuencia de la pena capital. El delito en la actualidad, pues bueno, hay muchas formas, pero sin embargo, pues soy enfática en establecer que es necesario que concurran los elementos del delito. Han aparecido, pues a medida que evoluciona la sociedad, diferentes formas antijurídicas que se han convertido en delito, ¿no? Sí, lógicamente que pues sigue siendo un problema social y se han introducido esos nuevos tipos como el ciberdelito, la delincuencia organizada, la tecnología pues también lamentándolo mucho ha permitido pues una mayor capacidad tanto para cometer el delito pero también para la prevención. Y pues a medida que avanza la tecnología, como con las cámaras de vigilancia o los sistemas de análisis de datos y demás, pues también se puede determinar pues la comisión de hechos delictivos. Entonces hay que establecer un equilibrio entre cuándo pudiera convertirse en delito la tecnología y pues lógicamente también que ayudaría en todo caso a la prevención de la comisión de hechos delictivos. En conclusión, pues la evolución histórica del delito ha sido un proceso en constante cambio y ha sido influenciada inclusive por los cambios culturales y sociales en todo el mundo. A medida pues que cambian las sociedades, también cambia la forma en que se define y que se trata el delito. Es importante pues entender la historia del delito para poder abordar eficazmente pues el problema de la sociedad actual. Y pues lógicamente avanza la sociedad, avanzan las distintas formas de comisión de hechos delictivos. En lo que respecta a la acción del delito, un elemento pues fundamental en la teoría del delito, la acción dentro del delito se refiere a la conducta que se considere delito en virtud de la ley. Esta conducta puede ser tanto una acción como una omisión, es decir, una falta de acción en una situación que la ley exige esa conducta, ¿no? ¿Cómo se determina la acción del delito? Se determina en función si la conducta, como ya lo dije, realizada es exteriorizada. Si la conducta realizada no es exteriorizada, pues lógicamente no puede considerarse delito. Los tipos de acciones dentro del delito, pues está la acción dolosa, que se refiere a la conducta intencionalmente ilegal, y la acción culposa, que se refiere a la conducta que se realizó por negligencia o por descuido. Eh, ¿Cómo es importante pues la acción dentro de la teoría del delito?
pues es un elemento fundamental ya que permite establecer si una persona ha cometido un delito y en consecuencia si debe ser castigada o no por esa acción. La acción del delito, pues lógicamente no solamente que requiere que esa adecuación, o sea, no requiere solamente que la persona accione, sino que esa acción pues contradiga el ordenamiento jurídico para que efectivamente pueda ser considerada delito. La tipicidad, pues también es un elemento clave dentro de la teoría del delito, como ya lo dije, pues porque necesariamente toda esa conducta antijurídica tiene que encuadrar en un tipo penal. Si no está encuadrado en un tipo penal, pues lógicamente carecería de uno de los elementos súper importantes del delito y lógicamente pues no existiría el delito. Igualmente, pues en lo que respecta a la antijuricidad, es esa parte o ese choque antagónico, esas posiciones contrarias entre la conducta que debiera ser y la conducta que no es. Si efectivamente una persona no está dentro del recto proceder o dentro de la línea de la legalidad, pues puede ser esa conducta antijurídica y pues lógicamente se transformaría en una conducta pues ya delictuosa, porque reúne todos los elementos del delito y lógicamente al reunir todos esos elementos del delito vamos a estar dentro de un hecho punible. La culpabilidad. Lógicamente que la culpabilidad también es muy importante en la teoría del delito, es un elemento clave en sí para la teoría del delito y se refiere a la capacidad de una persona para ser responsable de sus acciones y ser castigadas por ellas en caso de que se haya cometido un delito. La culpabilidad implica que la persona sabía lo que estaba haciendo y que actuó intencionalmente. Lógicamente que hay diferentes tipos de culpabilidad y la persona inclusive de manera no dolosa puede cometer hechos delictivos bajo presunciones de culpabilidad y lógicamente no tenía la intención de cometer un hecho delictivo. Inclusive pudiéramos decir que ahí estamos en procesos de inocencia. Muchas veces las personas pues inocentemente cometen actos que sí son contrarios a la ley y pues que lógicamente generan la comisión de un hecho delictivo inclusive grave como el homicidio. Por eso, pues, la línea para determinar la culpabilidad y la intencionalidad o el dolo es demasiado delgada. Por eso hay que tener mucho cuidado en el momento de caracterizar, analizar un delito. Los elementos de la culpabilidad, pues hay tres elementos de la culpabilidad, que es el conocimiento, la voluntad y la imputabilidad. El conocimiento se refiere a la comprensión de una persona sobre lo que está haciendo. Una persona debe ser consciente de las consecuencias de sus acciones para ser considerada culpable de un delito. Lógicamente, pues ese conocimiento, como dije, o sea, es muy importante porque la línea entre la culpabilidad y la intención es demasiado delgada. Si lo hizo con conocimiento, con plena intención, o si lo hizo bajo estados de culpabilidad de manera ingenua hasta cierto punto, ¿no? La voluntad se refiere a la intención de una persona, ahí sí ya propiamente, de cometer una acción. Una persona debe tener la intención de realizar una acción para ser culpable de un delito. Si una persona comete una acción por accidente o sin intención, no se considera culpable. También, o sea, cada caso en nuestro medio es muy particular. Hay que verificar si hubo voluntad, si hubo conocimiento, si efectivamente la persona obró con dolo para determinar si efectivamente hay delito o no hay delito. Y la imputabilidad, pues se refiere a esa capacidad de ser la persona para ser responsable de sus acciones. En otras palabras, una persona debe ser capaz de comprender la naturaleza de sus acciones y es capaz de controlarlas para ser considerada culpable de un delito. Dentro de la imputabilidad, una persona se considera imputable desde de varios puntos de vista. Sin embargo, a nivel básico o la primera fase, o sea, la primera versión para establecer si hay imputabilidad o no, es la edad. Nos vamos a materia de responsabilidad penal de adolescentes. Es imputable aquel adolescente y puede ser declarado penalmente responsable de sus actos si está en edad de 14 y menos de 18.
Si es menos de 14, ahí hablamos de inimputabilidad. No puede ser declarado penalmente responsable de sus actos y lógicamente, pues le operarían otro tipo de medidas de protección en todo caso, pero el adolescente es inimputable. En el ámbito de jurisdicción ordinaria es imputable todas aquellas personas que cometen hechos delictivos desde los 18 años y es otro tipo de jurisdicción. Lo primero entonces, para verificar si hay imputabilidad o no, es el rango o es el ámbito de aplicación por edad. Posteriormente, pues también existen otras imputabilidades y otras inimputabilidades que se generan producto de la capacidad mental. Cuando una persona pues es un trastornado mental o sufre demencia y demás, pues lógicamente es inimputable o si esa demencia es sobrevenida se le dio en ese momento o es un trastorno que ya tenía y como producto de ese trastorno psiquiátrico o una enfermedad patológica psiquiátrica, pues cometió un hecho delictivo, la persona puede llegar a ser inimputable. Lógicamente, para determinar la inimputabilidad por demencia o por trastorno mental, hay que hacerle una serie de estudios dentro del proceso penal para poder pues establecer y tener claridad con respecto a su situación porque pues no se puede, o sea, darle libertad a una persona que cometió un hecho delictivo y tampoco pues se puede encerrar a otra persona que siendo demente pues está, pues que también cometió un hecho delictivo. O sea, por eso la balanza hay que establecer un equilibrio y lógicamente que el sistema legal tiene todos los recursos para poder determinar este tipo de situaciones en cuanto a la demencia o los trastornos mentales. Bueno, así las cosas, la frase de la actividad número 3 es, si no, si no somos corresponsables del pasado, tampoco tendremos derecho a reclamarnos legítimos propietarios del futuro. Si no somos corresponsables del pasado, tampoco tenemos derecho a reclamarnos legítimos propietarios del futuro. Vuelvo y lo repito. Si no somos corresponsables del pasado, tampoco tenemos derecho a reclamarnos propietarios del futuro. Y la frase para la actividad 4: la ley es razón libre de pasión. La ley es razón libre de pasión. Aristóteles. La ley es razón libre de pasión. Aristóteles. Bueno, espero pues que se comuniquen conmigo ante cualquier duda. De verdad que me gustaría que ustedes puedan compartir estos espacios tecnoformativos eh, y bueno, pues que sigamos pues socializando el conocimiento, porque esa es la idea, ¿no? Que ustedes pues en la medida de sus posibilidades pues puedan conectarse en el momento que yo estoy presente de manera virtual y si no pues que de manera diferida observen la clase y que me hagan las preguntas a que bien tengan, a que den lugar por el aula virtual o si quieren una vía más rápida, pues por vía WhatsApp. Nos vemos en la próxima oportunidad. Ya pues prácticamente en la próxima clase vamos a ver es la teoría de la pena, las atenuantes y las agravantes, que es lo que nos falta por establecer y por abordar. Y con eso concluiríamos el trimestre. Igualmente los invito a que ustedes de manera autodidacta pues profundicen todas estas pastillas o síntesis que yo doy en las clases. Es necesario que ustedes en esa parte de la teoría general del delito y la teoría del delito y lo que es el derecho penal general, pues puedan minuciosamente revisar cada elemento y que si tienen, como ya indiqué, alguna duda, pues se comuniquen conmigo y yo con gusto puedo dar otra clase o les puedo explicar de la manera que ustedes mejor les convenga para pues que tengan en cuenta todos estos aspectos sumamente importantes en el litigio y en el accionar de ustedes como futuros abogados, fiscales, defensores, jueces y bueno, como personas ya con academia que deben, pues, y más abogados que deben comprender todo lo que es el derecho penal. En todo caso, si se pudieran ir por esa vía o si se van por abogados normales, o sea, no se especializan en el ámbito del derecho penal, pues de manera general
puedan advertir todos estos tipos de circunstancias y tener un conocimiento sobre ellas. Bueno, feliz día, Dios los bendiga y nos vemos en próximas oportunidades. Hasta luego.